es a ti a quien anhelo. Es por ti que yo suspiro. Más allá del verbo, yo voy a decirte que te quiero. Bendiciones, queridos hermanos y fieles oyentes de Atrás de mi Corazón. Es un gusto estar aquí con ustedes y hoy vamos a escuchar la poderosa palabra a través de nuestra hermana Doris con el tercer sábado de octubre bajo el lema "Y la verdad os hará libre". Cuenta una historia que en tiempos de esclavitud, un hombre muy poderoso y con mucho dinero veía el sufrimiento de los esclavos. Un día este hombre decidió hacer algo diferente. Él decidió comprar un esclavo, pues a pesar de tener dinero nunca había comprado uno, ya que este hombre estaba en contra de la esclavitud. Él escogió al mejor esclavo. Era el más caro, el más fuerte y más dotado. Una vez que él lo adquirió por un gran precio, le dijo: "Te compré y ahora quedas libre". El esclavo lo miró incrédulo, desconfiado, pensando que su nuevo amo lo trataría de igual manera a su amo anterior. Pero él le dijo: "Vete, quedas libre". Y fue una orden que su nuevo amo le dio. El esclavo, aún incrédulo, comenzó a correr en busca de su nueva libertad, temiendo ser alcanzado por su amo. Luego de correr mucho camino, paró, se detuvo y pensó, y decidió volver a donde su nuevo amo. Al llegar a él, le dijo: "Yo era un esclavo, tú me compraste a muy buen precio. Ahora soy libre, pero en la libertad que tú me diste, hoy yo decido servirte por el resto de mis días". Nuestro Dios y Padre Celestial bendiga tu vida en gran manera. A lo largo de este mes estamos estudiando la palabra del Señor bajo el lema "La verdad os hará libre". Y para esto quiero invitarte que abras tu Biblia en el libro de Juan capítulo 8 y estaremos compartiendo algunos versículos a partir del verso 31. Daré lectura honrando al Padre, al Hijo y a su Santo Espíritu. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: "Si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres". Le respondieron: "Linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres?". Jesús les respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Así que, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Lo contrario a la palabra libertad es la palabra esclavitud. Un esclavo es una persona que carece de libertad por estar bajo el dominio de otra persona. Al inicio de esta reflexión, yo les compartía acerca de la historia de un hombre que estaba bajo esclavitud. Él era el esclavo de un hombre, de un amo que no le trataba bien, que no buscaba su bien, pero a la vez está en la historia un personaje muy poderoso que tiene la capacidad de pagar la deuda por ese hombre bajo esclavitud, y cuando está bajo el dominio de él, le da la libertad. Cuando nosotros vemos esa historia, podemos comparar lo que Jesús está hablando a estos judíos que habían creído en él. Yo quiero que usted y yo analicemos el verso 31 que acabamos de leer, porque Jesús les está hablando a judíos que habían creído en él. O sea que al igual que a ellos, Jesús nos está hablando a nosotros. Esta palabra es para aquellos que hemos creído, aquellos que creemos en nuestro Señor y nuestro Salvador Jesucristo. Y Jesús les da un secreto, Jesús les revela una gran verdad. Él les dice:
si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Jesús nos habla y nos dice, si ustedes quieren ser discípulos verdaderos, ustedes deben permanecer en mi palabra. Y si permanecen en mi palabra, van a conocer la verdad. Y esta verdad os hará libres. Cuando Jesús les dice esto a los judíos, ellos se sorprenden y ellos contradicen a Jesús y le dicen que ellos son linaje de Abraham. O sea, ellos no son esclavos. Ellos jamás han sido esclavos de nadie. Y le hacen la pregunta, ¿cómo dices tú seréis libres? Entonces ellos le decían al maestro, ¿de qué? ¿Libres de qué? Y es acá donde Jesús les hace saber y nos hace saber a nosotros que el ser humano, el hombre sin Cristo, es esclavo, quiera o no quiera. Porque un esclavo es una persona que no tiene libertad propia, que no tiene la capacidad de tomar sus propias decisiones. Porque ser libre es tener la facultad de decidir algo según nuestra propia voluntad. Pero el ser humano, aunque crea vivir en una aparente libertad, el que practica el pecado, el que está lejos de la verdad, es esclavo del pecado, porque el pecado le somete. Y el ser humano, lejos de los caminos y de la verdad de nuestro Señor Jesucristo, está bajo el dominio de su amo, Satanás, el diablo, que es el padre del pecado. Nosotros podemos darnos cuenta de cómo nuestro Señor Jesucristo habla a nuestra vida y nos da el secreto de la libertad. La esclavitud ha sido algo común a través de los tiempos en la historia de la humanidad. Si nos vamos al contexto bíblico, tenemos un ejemplo en el libro de Corintios, que muchos de los cristianos en Corinto estaban bajo el yugo de la esclavitud del Imperio Romano. Pero el Señor acá no está hablando de una esclavitud física a la que se referían los judíos que habían creído en Jesús. El Señor nos está hablando de la esclavitud del alma, de la esclavitud del ser humano bajo el yugo del pecado. Porque a pesar de que los judíos, que los cristianos en Corinto estaban esclavizados bajo el látigo romano, ellos eran libres. Nosotros podemos entender que la revelación que el Señor nos hace, la venda que el Señor quita de nuestros ojos, es que aquel que está en Cristo es libre del pecado, porque la paga del pecado es muerte. Entonces, cuando el ser humano está bajo el yugo del pecado, cuando el ser humano practica el pecado, el ser humano ya tiene una sentencia sobre su vida. Pero por medio de nuestro Señor Jesucristo, Él ha venido, nuestro Dios y Padre ha venido a traer y hacernos libres del pecado y de sus consecuencias. Ahora nosotros en Cristo ya no somos esclavos del pecado, y por medio de Jesucristo tenemos la autoridad y tenemos el dominio propio para no cometer el pecado. Pero aún en su misericordia, porque nosotros estamos en una condición de seres humanos bajo el yugo de la carne. Si nosotros pecamos, dice su palabra, que abogado tenemos para con el Padre, a nuestro Señor Jesucristo el justo, que pagó por los injustos. Ahora, si nosotros nos vamos al libro de Gálatas, en el capítulo número 5, el Señor nos manda a que nosotros luchemos por estar firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres. Y el objetivo de cada cristiano debe ser no estar otra vez sujetos al yugo de la esclavitud. Si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Pero esta libertad la podemos perder si nosotros volvemos a cederle nuestro derecho o nuestra voluntad al pecado. Nosotros tenemos la fuerza en nuestro Señor Jesucristo para vencer al pecado y para vencer la tentación. Cuando nosotros leemos en el libro de Gálatas, que nos habla acerca de la libertad en nuestro Señor Jesucristo, también nos habla en el verso 16 acerca de la vida sujeta al Espíritu, porque si nosotros permanecemos en la palabra de Dios, en la voluntad de la verdad de Dios, nosotros nos vamos a dar cuenta que hay un sinnúmero de características
que son las que se van a manifestar en nuestra vida. Y yo quiero desafiarte en esta hora a que tú medites cuántas de estas características hay en tu vida, porque así nosotros vamos a poder identificar si nosotros estamos cayendo nuevamente en la esclavitud del pecado, de aquel pecado del cual el Señor Jesús nos ha hecho libres cuando nosotros venimos a sus caminos y nos rendimos y le recibimos como nuestro Señor y Salvador. Entre estas cualidades o virtudes que deben de florecer en nuestra vida, o el resultado de vivir bajo el sometimiento a la palabra de Dios, está Gálatas 5:22, que nos habla acerca del amor, del gozo, de la paz, de la paciencia, de la benignidad, de la bondad, fe, mansedumbre y templanza. Cada una de estas virtudes deben ser cualidades en tu vida y en la mía, porque lo contrario a esto son los vicios que están esclavizando a la humanidad. La inmoralidad sexual, Gálatas 5:19, la lascivia. Y si hay alguna de estas palabras que usted no entiende, yo le invito a que usted vaya a la palabra del Señor, porque por falta de tiempo no voy a poder explicar cada una de estas áreas de esclavitud al pecado, estas áreas que no deben de prevalecer en nuestras vidas. Las impurezas, porque Colosenses 3:5 nos habla de ellas. Las enemistades, la palabra del Señor nos dice que sigamos la paz, que busquemos la paz, que en cuanto dependa de nosotros estemos en paz con todos. Los pleitos, el celo, la ira, contienda, disensión, herejía, la soberbia, la envidia, homicidio, idolatría, hechicería, borrachera, orgía, agravio, adulterio, homosexualidad, avaricia, robo, mentira. Hay un sinnúmero de vicios de la carne, del pecado, que quieren atar nuestra vida y quieren esclavizar nuestra vida. Hay personas que están atadas con una o más de estas impurezas, de estas ataduras de la carne, y que no pueden ser libres de ellas. Hay muchas personas que están bajo el yugo del licor, bajo el yugo de las impurezas sexuales, de la lascivia, de las enemistades. Y aunque a veces quisieran dejar de hacer esto, o quisieran ser libres de esto que quebranta su carne y los está llevando a la muerte, no pueden, porque el amo y Señor del pecado está gobernando sobre su vida. Y es por eso que nosotros tenemos que entender que a esto ha venido nuestro Señor y nuestro Salvador, a hacernos libres. Y cuando nosotros creemos al Señor, a su palabra, y la obedecemos, tenemos la autoridad de ser libres del pecado. En la palabra del Señor se nos habla acerca de la oportunidad que nuestro Señor Jesucristo nos da. En el mismo capítulo 8 de Juan, donde estamos leyendo, nosotros encontramos del verso 1 en adelante la historia de la mujer adúltera. Era una mujer que estaba siendo esclava del adulterio, estaba siendo esclava del pecado, y ella fue sorprendida en este acto de pecado y fue llevada, y tenía como consecuencia la muerte. Pero cuando fue llevada y esta mujer fue puesta delante de los pies de Jesús, del Maestro, encontramos a un Maestro que no quiere condenarte, quiere salvarte, quiere darte una oportunidad. Así que todo aquel que extiende su mano y recibe la mano del Maestro puede ser levantado y puede ser libre del pecado y de la condenación del pecado, que es la muerte. Cuando Jesús confrontó a estos líderes religiosos que querían darle muerte a esta mujer, ni siquiera por las razones correctas, dice la palabra del Señor que en el verso 9, que ellos al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros, y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Y enderezándose Jesús y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo: mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo: ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: ni yo te condeno, vete y no peques más. Cuando usted y yo venimos a los pies de Cristo, Él nos dijo: yo no te condeno, vete y no peques más. Entonces, así como le dice en Gálatas, estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, ya no estéis otra vez sujetos al yugo de la esclavitud. Yo dejo esta palabra contigo, yo la tomo para mí y la comparto contigo, porque el Señor nos habla claramente
que cuando nosotros conocemos la verdad y la cumplimos y la vivimos y la amamos y la obedecemos, esta verdad es la que nos hará libre. Y Jesucristo nos habla en su palabra que Él es el camino, que Él es la verdad y que Él es la vida. Entonces, hoy yo te invito a que te mantengas firme en los caminos del Señor, para que seamos hoy, que el Señor nos ha dado la libertad de elegir, que tengamos la libertad con amor de decir: Señor, tú me libertaste, y con la libertad que me has dado, yo decido servirte todos los días de mi vida, así como lo hizo el esclavo de la historia que al inicio te compartí. Es tu decisión, hoy en los pies del Maestro, decidir si quieres seguirle sirviendo y ser un esclavo por amor, o retroceder y caer en la esclavitud del enemigo que quiere destruir tu vida. Pero hoy conocemos la verdad, y esta verdad es la que nos da la libertad. Poderosa la palabra que hemos escuchado, y para culminar les invitamos a que estén pendientes sábado a sábado de la continuación de este precioso lema: y la verdad os hará libre. Bendiciones. Quiero tu canción en mis labios y tu corazón en mi pecho. Yo quiero tu canción.